Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen sus lugares, hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios, hermanos, la oportunidad que nos da de estar hoy en este día, a nuestros hermanos del ministerio también, el poder usar este lugar. Bien, hermanos, quiero empezar preguntándoles, si hoy nos pusieran enfrente en un contenedor un gran pan y en otro migajas del pan, ¿qué escogerían, hermanos? ¿Qué tomarían? ¿El pan completo o las migajas? ¿El pan completo? ¿Seguros? Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a poner en contexto, hermanos, algunas cosas, algunas representaciones del Señor, porque es lo que quiero que veamos hoy. Dice el versículo 6, Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y dice también en el capítulo 6 de este mismo Evangelio, pero el verso 35, San Juan, capítulo 6, verso 35. Dice así, hermanos, el verso 35. Disculpen, hermanos, que dice así. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En la lección de hoy, hermanos, encontramos allá, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo habla acerca de que no estaba revelado todavía, descubierto el camino. El camino, hermanos, y entonces encontramos que el camino, dice el capítulo 14, verso 6, que es el Señor Jesucristo. También dice en este verso que también representa el pan de vida. Si con esto, hermanos, entonces vamos a ver lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 10, y dice el versículo 5, Mateo capítulo 10, verso 5. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La recomendación del maestro entonces es: vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por camino de los gentiles no vayan, ni entren en la ciudad de samaritanos. Vimos, hermanos, que con la muerte de Jesucristo hay una parte del tabernáculo, hermanos, o del templo que se rompió, que era el velo, que era, hermanos, lo que impedía, hermanos, que alguien tuviera más acceso a este Dios. Por eso lo contemplamos desde un principio, cuando el maestro también lo dice: primero vayan a los israelitas, a los de la casa de Israel. Los gentiles y los samaritanos aún no. Había una prohibición. Sin embargo, dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, si nos acordamos que representa a Jesús también, dice: yo soy el pan de vida. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 24, y levantándose de ahí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón, y entrando en casa quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies, y la mujer era griega, sirofenisa de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mas Jesús le dijo: deja primero hartarse. ¿A quién, hermanos? Los hijos, porque
no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Dice el maestro, hermanos, deja primero hartarse los hijos. Por eso le dice el Señor, vayan primero a los hijos de la casa de Israel. Primero ellos. Y dice el Señor, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella, y le dijo, sí, Señor, pero unos perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Fíjense, hermanos, cómo a través de esto, hermanos, el Señor quiere mostrarnos que aun cuando en ese tiempo, hermanos, no había la oportunidad de que el que no era israelita participara de ese pan, pero así había quienes lo hacían. Lo tomaban, hermanos. Y le dice esta mujer al Señor, bueno, es cierto, pero también de lo que cae de la mesa, los perrillos se alimentan. También de ahí. Y es ahí donde vemos, hermanos, que lo que dice el Evangelio de San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, y dice en los versos 10 en adelante. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y en el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron Dios potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Si nosotros leemos allá en el Evangelio de Mateo capítulo 4, dice, hermanos, que la fama de Jesús empezó a extenderse. Y en esa fama dice que muchos empezaron a oír que estaba sanando enfermos, y todos corrían para que fueran sanos de él. Y ahí vemos entonces lo que dice la Escritura, que por el oír venía también ese conocimiento y también la fe. Dice, hermanos, el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Dios, hermanos, hoy vimos, Él estableció en el caso del tabernáculo cómo se tenía que hacer, cómo se tenía que construir, y solamente Moisés siguió las instrucciones. Dios en su infinita misericordia también da oportunidad no solamente al judío, al israelita, sino también al gentil. Pero tenía que tener un proceso, tenía que haber ese sustento primero a los israelitas y posteriormente, hermanos, tenía que haber llegado a los gentiles. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Y dice el versículo 21, y saliendo Jesús de ahí se fue a las partes de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea, Marcos también lo habla, que había salido de aquellos términos, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondía palabra. Entonces llegándose sus discípulos le rogaron diciendo, despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es, ¿qué cosa, hermanos? Tu fe, sea hecho contigo como quieres, y fue sana su hija después de aquella hora. ¿Qué había hecho, hermanos,
el comer o alimentarse de esas migajas había hecho, hermanos, que esta mujer creyera, tuviera fe. Por eso buscaba al Señor y por eso le imploraba que la socorriera. Señor, ayúdame, socórreme. Y daba voces tras de ellos. Por eso sus discípulos decían, ya, despáchala, maestro, ya. ¿Verdad? Pero aún todavía el Señor decía, es que yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, hermanos, cuando se entabla esa conversación con esta mujer, nota, hermanos, el maestro lo que hay en ella, el producto de esas migajas, hermanos, en esta mujer. Por eso yo les decía, ¿qué queremos? ¿El pan completo o las migajas? Porque en ese tiempo, hermanos, las personas que no eran del pueblo de Israel se alimentaban de esas migajas. Y el efecto del poder de Dios, hermanos, a través de su voluntad. El efecto, hermanos, que hace es la palabra en el ser humano. Producir, hermanos, que el hombre tenga fe. Y el Señor le dice, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y fue sana su hija en aquella hora. Dice también el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Y como acabó todas sus palabras, oyéndole el pueblo, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y como yo hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniese y librase a su siervo. Y viniendo ellos a Jesús, rogáronle con diligencia, diciéndole, ¿por qué es digno de concederle esto? Que ama a nuestra nación y él nos edificó una sinagoga. ¿Qué hizo este centurión? Dice, hermanos, el verso 5, que ama a nuestra nación y él nos edificó una sinagoga. Por eso en el verso 4 dice que es bueno que le conceda lo que este centurión pedía por su siervo. Dice el versículo 6, y Jesús fue con ellos, mas como ya no estuviese lejos de su casa, envió el centurión amigos a él diciéndole, Señor, no te incomodes porque no soy digno que entres debajo de mi tejado, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Verso 9. Lo cual oyendo Jesús se maravilló de él y vuelto dijo a las gentes que le seguían, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe, hermanos, no estaba particularizada ni solamente había sido puesta para un solo hombre, para un solo pueblo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 10. Y estamos hablando de los que no eran israelitas. Ya vimos esa mujer cananea, este centurión, y vamos a hablar de otro centurión, Cornelio. Dice el capítulo 10 y dice el versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión. ¿Cómo era ese hombre, hermanos? Varón justo y temeroso de Dios. ¿Cómo se alimentaron estos hombres, hermanos? Pues por las migajas, por lo que escuchaban, por lo que oían. Y si vemos, hermanos, antes de todo esto, cuando Josué manda a los espías, hermanos, a inspeccionar Jericó,
había una mujer de ese pueblo que se llamaba Rahab. Y esta mujer le dice a aquellos espías, es que hemos oído que tu Dios ha hecho esto, partió la mar, ha hecho esto, grandes maravillas. Hemos oído. ¿Qué alimentó a esta mujer, hermanos, la decisión de pedir que fuera salva a ella y su familia? Lo que había escuchado. Entonces las migajas que estaban esparcidas, hermanos, por todo el lugar, porque dice que la fama del Señor se iba extendiendo más y más, era precisamente eso. Llegar a escuchar de las obras que Dios hacía a través de su Hijo. En el tiempo de Rahab era precisamente Dios el que había hecho esto, pero había causado el efecto en aquella mujer que solamente había escuchado. Por eso hoy, hermanos, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 22, y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, igual que el otro centurión, ha recibido respuesta por su santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado. Recordémonos, hermanos, que en un momento que estaba orando Cornelio, pues tiene una revelación. Dice, sus parientes y los amigos más familiares, y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían juntado, y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o allegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y dice el versículo 34, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada. Por eso, hermanos, ese hombre centurión, por eso esa mujer, hermanos, que se alimentaban de esas migajas que caían de la mesa. Hoy, la pregunta es, hermanos, si sigue siendo, ¿qué tomamos, el pan o las migajas? El pan. ¿Cómo debería ser nuestra fe entonces? Si no nos alimentamos de las migajas, si no comemos del pan. ¿Cómo debería de ser nuestra fe? ¿Mejor que de esos hombres? ¿O igual? ¿O peor? ¿Cómo debería de ser? ¿O debe de ser? Dice, hermanos, vamos a leer el Evangelio de Mateo. Ya vimos a través de Juan en capítulo 6, verso 35, que dice el Señor, yo soy el pan de vida. Dice Mateo capítulo 26. Y dice el versículo también 26. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es, ¿qué cosa, hermanos? Mi cuerpo. Cada vez que nosotros participamos de la fiesta, hermanos, estamos comiendo a través de ese pan simbolizado el cuerpo del Señor. Ya no son migajas, hermanos. Ya no nos reparte migajas. Nos está dando el pan.
Por eso es importante, hermanos, que hoy pensemos, ¿qué estamos haciendo con ese pan? Porque aquella mujer dijo, Señor, sí es cierto, pero de esas migajas que caen de la mesa también se alimentan los perrillos. ¿Qué hacemos hoy con el pan, hermanos, que nos está dando el Señor? ¿Qué hacemos, hermano? Porque eso es lo que aquella mujer, hermanos, aun cuando la necesidad la orilló a buscar al Maestro, ¿será que no hay necesidad en nuestras vidas, hermanos, para que busquemos al Señor? ¿No habrá, hermanos, algo que nos impulse, nos lleve, hermanos, a buscar, a tener ese pan, a participar de ese pan? Dice la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 2. Dice, por tanto, es menester que con más diligencia. ¿Qué es ser diligente, hermanos? ¿Qué entendemos por ser diligente? Atentos, ¿qué más? ¿Cómo? Obediente, cuidadoso. Fíjense, hermanos, y dice Pablo, con más, es menester que con más diligencia. Somos diligentes, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, somos del que cumplimos el sábado y pues no hay ese, como que no hay en nosotros ese deseo más de buscar, de seguir o de hacer más la obra del Señor. Como que nos dieron el talento y ¿qué hicimos con el talento? Pues lo guardamos, ¿verdad? Ahí está guardadito. Por eso dice Pablo, es menester, es mejor que con más diligencia, con más atención, con más cuidado. Pablo habla, hermanos, y dice que seamos constantes. El mismo maestro dijo, el que no perseverare hasta el fin. Ese es lo que Pablo quiere darnos a entender. Dice, atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Atendamos lo que hemos oído. Esa mujer es lo que hizo, hermanos. Lo que había oído, lo que sabía de Jesús, que sanaba a los enfermos, pues va y le dice, Señor, ayúdame, porque mi hija es enferma. Aquel centurión no fue capaz y dice, mandó a sus siervos y le dijo, sus siervos a hablar con el maestro y dice, pues ni él mismo se siente digno de venir delante de ti. Pero él sabe que si tú das la orden, tú dices la palabra, se va a ejecutar, porque también él le dice a su siervo, ve y va, y le dice, haz esto y lo hace. ¿Cómo? Fíjense, hermanos, ya no lo vamos a dejar nada más que es el cuerpo, ahora también es la palabra del Señor. Y si nos alimentamos de ella, pero si este pan agarramos, pues ya se acabó el sábado, ¿qué hacemos con ella? Hasta el próximo sábado. ¿Qué sustento tiene nuestro ser, hermanos? Porque lo material sí procuramos en la mañana, al mediodía y en la noche. Y si nos ponen un postre, pues también, ¿verdad? ¿Cómo alimentamos nuestra carne? Lo que la carne pide, lo que la carne quiere. Pero nuestro espíritu, hermanos, ¿qué alimento le damos? O nada más le damos cada 8 días o cada vez que pensamos, hermanos, que es necesario abrir la escritura para estudiar. Por eso lo que estamos leyendo aquí en Hebreos, dice el Señor en este capítulo, que es menester que con más diligencia, ¿verdad?, atendamos las cosas que hemos oído. Y dice, sigue diciendo el verso,
Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Pregunta Pablo, ¿cómo escaparemos nosotros? Porque está hablando, hermanos, que en el tiempo antiguo dice, palabra dicha por los ángeles, firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, hablando de los que no quisieron cumplir con la palabra del Señor. Ahora pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros? Si tuviéramos en poco una salud tan grande. ¿Cómo escaparemos, hermanos? De hacer menos esta palabra, de hacer menos el sacrificio de Jesús, de hacer menos el sustento que nos da a través de la palabra. ¿Cómo? ¿Y cómo es hacerlo menos? Lo que yo decía, ¿verdad? Se terminó el sábado, guardamos la escritura, saliendo de acá, hermanos, nos transformamos en el otro ser que nos gusta más. Dejamos de ser hermanos y allá afuera pues ya somos parte de lo demás. O el sustento que tomamos dentro y fuera, hermanos, en nuestra vida sigue siendo lo mismo. Sigue diciendo, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada, ¿hasta dónde, hermanos? Hasta nosotros, por los que oyeron. Y testificando juntamente con ellos, Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Pero hermano, hoy no hemos visto que se parta el mar. Pero hermano, no hemos visto plagas, no hemos visto esto. ¿Cómo es que podemos decir que vemos maravillas de Dios? ¿Cómo podemos decir que podemos ver las señales del Señor? Verso 5. Porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero, el cual hablamos. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre que te acuerdes de él, o el hijo del hombre que le visitas? Tú lo hiciste un poco menor que los ángeles, coronástelo de gloria y de honra, y pusístele sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que nada sea sujeto a él, mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Con esos versos encontramos entonces, hermanos, la recomendación de Pablo para nosotros. Que no tengamos en poco esta gran salud que hoy tenemos, hermanos. Porque somos llamados a ser participantes de ese pan, de ese alimento, hermanos, que el Señor tiene para nosotros y que es vida. Cuando tiene la conversación con aquella mujer samaritana, le dice, si tú supieras ¿quién es el que te está pidiendo agua? Si hoy, hermanos, pudiéramos llegar a entender quién es el que nos está ofreciendo el pan, no dudaríamos, hermanos, en tomarlo. Por último, hermanos, vamos a ver lo que dice en la carta, esta misma carta a los Hebreos. Vamos a leer en el capítulo 10. Y dice el verso 13 en adelante. Esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo que después que dijo, y ese es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y los versos que leyó mi hermano,
Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. La recomendación de Pablo, verso 23, mantengamos firme la profesión de nuestra fe, sin fluctuar, que fiel es Él, el que prometió. Y si nos ha prometido, hermanos, vida eterna, lo va a cumplir. Dice el verso 24 que nuestra hermana también leyó: considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, que esto es agradable delante de nuestro Dios. Así que hermanos, hoy el sustento que tenemos ya no son aquellas migajas, sino es el pan. Aprovechemos, hermanos, el tiempo que tenemos para poder, hermanos, alimentar nuestro ser. Paz a vosotros, hermanos.